Hola amigos, bienvenidos a este tercer episodio del podcast Renacidos en Cristo. El número 2 aquí es muy importante, Renacidos en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Cristo asumió dos naturalezas. En la persona de Jesús, siendo Dios, nunca dejó de serlo y siempre lo fue y lo ha sido y lo será. Y asumió una condición humana, dos naturalezas en la persona de Jesús. Quiere decir que al ser nosotros imagen y semejanza de Dios, el conocer algo de Dios nos ayuda a comprender algo del hombre. Y conocer algo del hombre nos ayuda a comprender algo de Dios. En la persona de Cristo podemos descubrir entonces un mensaje respecto a nuestra vida como seres humanos, en muchos aspectos, en el amor, en los sentimientos, en todo lo que tiene que ver con el sentido de la muerte, de las relaciones, las aspiraciones, los sueños, las decepciones. Toda experiencia humana, buenas como no tan buenas, guardan en sí mismo un misterio de Dios. Digamos que la experiencia humana es una especie, algo así, utilizando una analogía, una especie de evangelio. Un evangelio que cuenta también la historia de Dios. Por eso, una de las vías de acceso al conocimiento de Dios es también la propia vida humana. No solamente las Sagradas Escrituras, o lo que diga la Iglesia Católica, o cualquier otra denominación religiosa, sino la misma vida del hombre habla sobre Dios. Habla sobre Dios. Y en este episodio vamos a comentar uno de los temas que particularmente me son apasionantes. De los que más me apasionan es este que vamos a hablar el día de hoy. Y es el de la identidad de Cristo como novio o esposo de la iglesia. La identidad de Cristo. Si vamos a hablar de antropología teológica, que en el fondo Renacidos en Cristo es un podcast dedicado a la antropología teológica, que es esa rama dogmática de la teología que se encarga del estudio del hombre en lo que se refiere a su origen, lo que se refiere al dinamismo de la gracia para la salvación del hombre, lo que se refiere a la estructura compleja del ser humano llamada la trascendencia, la comunión con Dios y con los demás. Hablando de antropología teológica es necesario hablar de la persona de Jesús, evidentemente, de su identidad. Y hoy hablaremos de Cristo no desde la identidad quizás del buen pastor o la identidad del Redentor, que lo es, del Salvador, que lo es. Vamos del Mesías, que lo es, el ungido, que lo es. Sí, pero vamos a hablar de la persona de Jesús como novio, esposo de la iglesia. Algo de lo que muy poco se sabe. Entonces te pido que te dispongas en este momento, abras tu mente, tu corazón para todo esto que vamos a compartir en este momento. Antes de poder iniciar con el tema como tal, quiero presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Andrés Pérez, soy arquitecto especialista en teología del cuerpo, que es una antropología adecuada que ha sido fundada por San Juan Pablo II en su momento, y actualmente me encuentro haciendo una maestría en filosofía personalista, que es una corriente filosófica que coloca en el centro a la persona en sí misma. Tiene en cuenta su subjetividad, pero también la subjetividad del ser humano. Responde no solamente a qué es el hombre, sino quién es el hombre en su historia personal y en su proyección a la felicidad. Eso básicamente es la filosofía personalista. Retomemos entonces con el tema como tal. La identidad de Cristo como novio, esposo de la iglesia. Cuando Cristo hace su aparición en el Evangelio, Cristo lo hace en las bodas de Caná. Cuando inicia su vida pública, evidentemente. A ver, si se trata de captar la atención, si se trata de poder generar un impacto, Cristo hubiese tomado otro momento en el que hubiese impactado más a la sociedad de ese entonces, como lo hubiese sido la multiplicación de los panes, como lo hubiese sido quizás caminar sobre las aguas o liberar un endemoniado. No, pero la primera vez que Cristo se aparece en el Evangelio, en su vida pública, lo hace en una boda. Dicen de que la primera impresión nunca se olvida. La primera impresión nunca se olvida. La manera como tú te proyectas por primera vez a un grupo de personas va a generar en ellos un impacto específico, les va a brindar una imagen tuya particular, específica, que ellos nunca van a olvidar. ¿Por qué Cristo, si va a hacer su primera presentación, su carta de presentación,
¿por qué elige una boda para mostrarse como Mesías y no elige mejor el caminar sobre las aguas, multiplicar los panes, resucitar a Lázaro o a un muerto, o simplemente liberar un endemoniado? A lo mejor eso hubiese causado mucho más impacto. Pero Jesús se aparece por primera vez en una boda y además en esa boda lo que hace es transformar el agua en vino. Ok, es una hazaña muy grande, pero hubiese sido más impactante que liberar un endemoniado y enviar a los demonios a una piara de cerdos, o que le vieran caminando sobre las aguas, o que le vieran levantando un muerto, trayéndolo de la muerte a la vida. Eso hubiese generado más impacto. Pero ¿por qué Cristo elige una boda? Hay que situarnos entonces en ese contexto, el contexto de la boda judía. Dice la palabra de Dios en Juan 2 de que se encontraba en la boda Jesús, su madre y los discípulos. Las bodas judías, para los que no saben, duraba 7 días, 7 días. Y en esos 7 días tenía que rendir la comida y también el vino. Pues resulta que el vino se acabó, se agota, y la Santísima Virgen María se da cuenta de esto, se acerca a su hijo Jesús y le dice: hijo, se les acabó el vino. ¿A quiénes se les acabó el vino? A los novios de la boda. Jesús responde algo que es un poco controversial para algunos y también extraño para otros. Jesús responde a su madre: mujer, a ti y a mí ¿qué? Aún no llega mi hora. Aún no llega mi hora. Pero ¿por qué Jesús responde esto? ¿Por qué lo dice de esa forma? Algunos creen que en estas palabras hay un matiz de desprecio hacia su madre. Pero quien conoce el contexto de una boda judía y quien conoce el corazón de Cristo sabrá que allí no hay un desprecio. Resulta que en la boda judía, en la tradición judía, se tienen en cuenta ciertas costumbres. Una de ellas es la siguiente: que quien coloca o aporta el vino para una boda es el novio o, en su defecto, el padre del novio. Son los únicos que aportan el vino a una boda. Primera cosa importante a tener en cuenta. Segunda, ¿por qué la Santísima Virgen María se interesa por proveer el vino si ella solamente es una invitada? ¿Y por qué el máster Sala no se da cuenta de esto, sino que se da cuenta una invitada que el vino se ha agotado? ¿Por qué? Punto número 2, importante a tener en cuenta. Punto número 3, ¿por qué Jesús le responde así a su madre? ¿Por qué no le dice madre, sino que le dice mujer? Es muy extraño. Jesús se dirige a su madre por el título de mujer. El título mujer, el título que le da Jesús a la Santísima Virgen María, es un título que apela a aquella mujer del Génesis, a Eva. Eva fue una mujer importante al principio de la historia, para bien como para mal. A través de ella, junto a su esposo Adán, viene el pecado, pero también ella es madre de la multitud de hijos. Pues resulta que cuando nosotros vemos la palabra Eva al revés, ¿cómo suena o cómo se pronuncia? Se pronuncia por ave, ave. Y nosotros tendemos a llamarle a la Virgen María Ave María. Es decir, que la Virgen María es la nueva Eva, pero no solamente la nueva Eva, ella viene a ser todo lo contrario a lo que hizo Eva, que por desobediencia vino al pecado del mundo. Con la Virgen María ahora vendrá la gracia por su obediencia al mundo. ¿Y la gracia quién es? Jesús. Jesús. Por el fruto de muerte en Eva vino el pecado del mundo y su desobediencia. Por el fruto de vida en el vientre de la nueva Eva, la Virgen María, y su obediencia, vendrá la gracia al mundo. Y vendrá, por lo tanto, con esa gracia que es Cristo, vendrá la vida. Es decir, que en un principio, en la creación, hay una mujer, hay un hombre, Adán y Eva, y ahora aquí, en las bodas de Caná, en el principio de la vida pública de Jesús, hay también una mujer y un hombre. Hay una conexión entonces entre el misterio de la creación y el misterio de la redención, porque Cristo ha venido a redimirnos. Les hago una pregunta: ¿cuántos días duró la creación del mundo? 7 días, ¿cierto? ¿Y cómo comienza el Génesis? Dice que en el principio Dios creó cielo y tierra, pero todo era caos y confusión. Y en el principio Dios creó. Pues resulta que cuando nosotros nos referimos a Jesús
en su historia, en su vida, especialmente en el Evangelio según San Juan, nos damos cuenta que hay un símil entre el misterio de la creación que se encuentra en el Génesis y el misterio de la redención que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Vamos a poner de parte y parte estos dos acontecimientos. En un primer momento está la creación del mundo, 7 días. 7 días dura la creación. Y el Génesis empieza diciendo, en el principio Dios creó cielo y tierra. En el principio. Si nosotros leemos Juan 1, ya no Génesis 1, sino Juan 1, nos encontramos con lo siguiente. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿En qué se parece Génesis 1, la creación, con Juan 1, la redención? ¿En qué se parece? En que ambas inician con la misma frase. En el principio Dios creó cielo y tierra, en el principio existía la palabra. Es decir, que Génesis 1 y Juan 1 como que se parecen un poquito, se parecen un poco. Pero para que se logren parecer, lo ideal es que la narración en Juan 1 se parezca al Génesis 1. ¿Cuánto dura la creación en Génesis 1? ¿Dura cuánto? 7 días. Vamos a ver entonces si también se puede ver una cronología de 7 días en el Evangelio de Juan. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, en el principio existía la palabra. Vamos a denominar este como día 1. Si nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No importa si no conocen el contexto de esta frase, de esta cita bíblica, este versículo. Lo importante es la manera como empieza. Empieza diciendo, al día siguiente. Si el día anterior era el día 1, este es el día 2. Pero si vamos más adelante, al versículo 35, dice, al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al día siguiente. Si el día anterior era el día 2, este es el día 3. Si vamos al versículo 43, dice, al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea, se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. Si el día anterior era el día 3, este es el día 4. Pero acaba el Evangelio según San Juan y solamente hay la narrativa, la cronología de 4 días. ¿Cuántos días faltaría en Juan para que se parezca a la creación en Génesis? ¿Faltarían cuántos? 3 días, efectivamente. Si vamos a Juan 2, capítulo 2, miren cómo empieza. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltaba vino porque se había acabado el vino de la boda, le dice Jesús a su madre, no tienen vino. Jesús le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La creación culmina en el día 7 con el descanso de Dios. Dios descansó en el 7º día. Ahora en Cristo se va a hacer una nueva creación. Y en el 7º día se encuentra en una boda. Una boda. Esto es interesante. La palabra de Dios dice que el mundo se creó en 7 días y aquí se va a hablar del misterio de la redención en Juan y también se encuentra la cronología de 7 días. Y no solo eso, sino que termina en una boda. En una boda. Es decir, que este acontecimiento elegido por Jesús de manifestarse, autorrevelarse en una boda es muy importante. ¿Por qué Jesús ha querido revelarse en una boda? ¿Recuerdan que le dije el tema del vino? Que el único que coloca el vino en una boda es el novio o en su defecto el padre del novio, la familia del novio como tal. Jesús solamente era un invitado. Era un invitado. A él no le correspondía colocar el vino. Sin embargo, lo hizo. Dice la palabra de Dios de que él mandó a que le trajesen 6 tinajas que estaban destinadas para los ritos de purificación. Estas estaban llenas hasta el tope y convirtió el agua en vino. En vino. La transformó en vino. ¿Quién era el que aportaba el vino? Era el novio. Jesús era un invitado. Pero cuando él coloca el vino, ¿qué está diciendo?
está mostrando un signo de que así como Él aporta vino en una boda, así llegará también el día en el que Él aportará el vino de una alianza nueva, una alianza eterna. Es por eso que Jesús eligió revelarse como Hijo de Dios, no haciendo milagros, expulsando demonios, multiplicando panes o caminando sobre las aguas. No, Él quiso revelarse como Mesías en una boda. Por lo tanto, la figura de novio de Cristo, novio de la iglesia, tiene un trasfondo muy importante. Entre otras cosas, el pueblo judío había recibido una profecía por parte del profeta Isaías, y la profecía era que en tiempos del Mesías, éste iba a proveer un vino que les iba a alegrar el corazón y les iba a sanar de sus enfermedades del alma. Un vino que les iba a alegrar el corazón. Eso es una profecía. En los tiempos del Mesías, cuando el Mesías venga, un signo eficaz de que es el Mesías, es que Él va a ofrecer un vino abundante que alegrará el corazón de muchos. ¿Y Cristo qué hace en su primera aparición? Convierte el agua en vino. Entonces los judíos que vieron esa hazaña supieron que Él era el Mesías. Y no ofrecía el vino en cualquier lugar, en cualquier espacio, en cualquier contexto. Lo estaba ofreciendo ¿a dónde? En una boda. En una boda. Entonces, aquí Jesús se muestra entonces como novio de la iglesia. Número 1. Cristo se aparece en una boda. Ahí se manifiesta como Mesías. Además que se manifiesta como novio. Segundo punto, muy importante. Jesús tiene un encuentro con la samaritana. Nosotros alguna vez hemos tenido que escuchar de la samaritana. Bueno, la samaritana era una mujer que pertenecía pues a otro pueblo. Era considerada pagana, no gozaba de las promesas de Dios, del pueblo elegido de Dios. Ese era el pueblo judío. Eso era lo que creían. Y esta samaritana dice que se encontró con Jesús. Y no se encontró en cualquier lugar. Se encontró con Él en un pozo. ¿Por qué el detalle del pozo es muy importante? Estoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. El encuentro de Jesús con la samaritana. Se encuentran en un pozo. Resulta de que el pozo era signo del encuentro de los novios. Isaac conoció a Rebeca, a través de un pozo. Jacob conoció a Raquel en un pozo. Moisés conoció a Séfora, su esposa, en un pozo. Todos estos esposos, parejas. El pueblo judío, cuando se dio cuenta que los patriarcas, que tenían una autoridad en el pueblo, conocían a sus esposas en el pozo empezó a ser un signo de encuentro de los enamorados. Ahora Jesús se encuentra con una samaritana en un pozo. Es por eso que esto le genera tanto escándalo a los apóstoles. ¿Qué hace Jesús en un pozo? Y además con una samaritana. Esto le generó a ellos un escándalo muy grande. ¿Qué hace Jesús en un pozo con una samaritana? Y Jesús le dice a esta mujer, dame de beber. Esta mujer le dice, ¿por qué tú me pides de beber si tú sabes que yo soy samaritana? Y sin embargo, Jesús le dice, ve y trae a tu marido. Le dice, ve y trae a tu marido. Y resulta que esta mujer le dice, pero es que no he tenido marido, no tengo marido. Y le responde Jesús, es verdad. Es verdad al decir de que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Esta samaritana, por lo tanto, había tenido ¿cuántos maridos? Había tenido 6 maridos. 5 en el pasado y uno que tenía actualmente que tampoco era su marido. Había tenido 6 parejas. 6. Guarden ese número. ¿Cuánto fue el número de tinajas que convirtió Jesús en vino? Tinajas de agua. ¿Cuánto fue el número de tinajas? Fueron 6 tinajas. Ahora, ¿cuántas parejas sentimentales había tenido la samaritana? También 6 maridos.
6 en la Biblia es el número de lo imperfecto. Es por eso que el hombre fue creado en el día sexto también. Fue creado en el día casi perfecto, que tendía a lo perfecto, pero que no era perfecto, en el día sexto. Y Jesús le prometió a esta samaritana agua viva. Nosotros relacionamos esa agua muchas veces con el Espíritu Santo, pero esa agua tiene un significado mucho más profundo, porque en aquella época el agua viva correspondía a un baño particular, especial, que utilizaban las novias de Israel, judías que se iban a casar. Era una especie de baño nupcial, era un agua que tenía pétalos de flores, tenía unos aceites, y cuando la mujer se bañaba con esta agua previo a su boda, olía pues de una manera muy agradable. Eso tenía el nombre por agua viva. Cuando Jesús le dice a esta mujer que le va a dar agua viva en el contexto de un pozo, y además de eso le pregunta por sus parejas sentimentales, ¿a qué tipo de agua se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo al agua nupcial. Jesús, de una manera indirecta, le está diciendo a esa mujer que representa a todo un pueblo que la relación que Dios quiere mantener con la humanidad no solamente se restringe al pueblo judío, sino que también es para ellos. El Señor quiere todo de su esposa, la humanidad. Lo quiere todo, no solamente una parte, lo quiere todo. Por eso la promesa de redención no es solamente para los judíos, es también para los samaritanos, es absolutamente para todos. Quiere establecer una relación total con nosotros. Entre otras cosas, al principio del cristianismo, cuando se hablaba del bautismo, el bautismo recibía un nombre diferente o una connotación distinta como hoy se tiene. El bautismo era considerado el baño nupcial. De hecho, cuando se bautizaban las personas, tenían la conciencia de que iban a establecer una unidad tan profunda con Dios como la preparación que tiene una mujer antes de casarse, pero para unirse perfectamente a su esposo. Esa era la connotación que se tenía al principio del cristianismo. Se tenía muy presente. Lo que pasa es que el contacto con otras culturas y obviamente la extensión del cristianismo se fue perdiendo el significado profundo de muchas tradiciones. Y no vamos a vivir nunca la profundidad de los sacramentos y de los demás regalos que tiene la iglesia si no entendemos la manera como se vivenciaban al principio. Cuando se desvirtúa precisamente el mensaje, no se tiene en cuenta la tradición de la iglesia o las enseñanzas de los padres de la iglesia. Pero cuando conocemos todo esto, entonces vivimos de una forma diferente los sacramentos, por ejemplo. En este caso, el bautismo. El bautismo, nos hacemos parte del cuerpo místico de Cristo. Nos hacemos parte de su cuerpo místico. Nos insertamos en el cuerpo de Cristo con el bautismo. ¿Y qué hace un hombre o una mujer cuando los dos se comprometen? Haciéndose uno solo, que se hacen también parte el uno del otro, se hacen uno solo, así como en el bautismo también nos hacemos uno precisamente con Dios en su cuerpo místico, nos hacemos uno con Él. Entonces, con la samaritana Jesús muestra eso. Jesús quiere establecer una alianza de amor con todos, pero nos va a brindar un agua que va a purificarnos, Esto es muy importante. Por esa razón, por ejemplo, la mujer tradicionalmente va vestida de blanco cuando se casa. La mujer va vestida de blanco apelando a ese pasaje bíblico de Efesios 5:25 donde dice que los maridos deben amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia y que debe, así como Cristo, purificarla, manteniéndola santa, inmaculada, limpia. ¿Y cuál es el color característico de la pulcritud, de la limpieza? El blanco. Así como Cristo con su sangre, con su entrega, santificó a la iglesia, el hombre debe ser capaz con su entrega, con su amor, santificar y mantener siempre limpia a su esposa. Es por eso que así como Cristo murió por su esposa y el hombre va de negro, la esposa vive por la muerte de su esposo y por eso la novia va de blanco. Ese es el significado tradicional. Claro, hoy en día se colocan cualquier tipo de colores, rosado, morado, beige, blanco, no lo sé, pero tradicionalmente es así, se tiene un significado también en esas cosas. Nos damos cuenta entonces cómo el amor que todos celebramos en todas las culturas apelan al misterio de Jesús, apelan al misterio de Cristo, de la redención. El tema del amor es un concepto propiamente cristiano. Hoy tenemos una comprensión más o menos básica del amor, o aspiramos al amor,
o lo experimentamos o queremos experimentarlo gracias al cristianismo. El concepto del amor, su significado, se lo debemos a todo el pozo cristiano, toda la reflexión cristiana, todo lo que muchos santos de la iglesia, padres de la iglesia han reflexionado sobre el tema del amor. Entonces ya van 2 puntos, las bodas de Caná, el encuentro con la samaritana. Un tercer punto, y es el último, que es súper importante, el tema de la crucifixión. Jesús se encuentra con su madre solamente en 2 momentos de la palabra de Dios, en 2 momentos solamente. Se encuentra con su madre, compartiendo con ella un mismo espacio, frente a frente, cara a cara, en las bodas y en la cruz. En la primera le dice a su madre: mujer, a ti y a mí que aún no ha llegado mi hora. ¿A qué hora se refería Jesús? A la hora de su muerte. En este momento Jesús está en la cruz, en su hora, está en su hora, en ese momento, y también se encuentra su madre presente y le dice: mujer, he allá a tu hijo, hijo, he allí a tu madre. Los 2 momentos en los que se encuentran Jesús y la Santísima Virgen María presentes son entonces las bodas de Caná y la cruz. La cruz. ¿Hay una conexión entre ambos? Sí, sí que lo hay. Y lo entendemos de la siguiente manera. Resulta que el matrimonio judío estaba dividido en 2 partes. El matrimonio judío. Una primera parte era el desposorio, y en la otra era la boda propiamente hablando. En el desposorio se hacía un sellamiento de esa alianza bebiendo vino. Y en la segunda parte era como tal la boda, que duraba 7 días. Duraba 7 días la boda. En aquella época, durante esos 7 días, obviamente ha tenido muchas variaciones esa celebración, pero en el tiempo de Jesús, por documentos propios de los rabinos de esa época, se sabía que duraba 7 días. Y en esos 7 días la mujer, la novia, tenía el velo puesto, de tal manera que el novio no podía verla durante esos 7 días. No podía verla. ¿Cuándo el novio podía quitarle el velo? El novio podía quitarle el velo después de que en el 7º día hayan sellado su alianza, manteniendo su primera relación sexual. A los 7 días ellos entraban en un toldo, entraban en lo que se conocía como la jupá. Era una tienda que tenía unas dimensiones que debían ser respetadas, ya estaban decretadas por unos documentos propios de los rabinos de la época. Esa tienda tenía unas dimensiones y dentro estaba la cama nupcial. El novio entraba con la novia en ese lugar, lo cerraban todo, mantenían su primera intimidad y después de mantenerla era que le retiraba el velo. Imagínense eso tan... Lo hacía sin poderle ver el rostro a la mujer la primera vez. Le retiraba el velo después. Es decir, que la mujer era desvelada. Era desvelada después de consumar el acto. Después de consumar el acto. ¿A qué se parece esto con la cruz? ¿A qué se parece? Pues resulta, primero que todo, por 2 cosas. Las dimensiones de la jupá, las dimensiones que debían guardarse de forma religiosa, porque estaba decretado por unos documentos propios de los rabinos de esa época, eran las mismas medidas del santuario, donde se encontraba el arca de la alianza. Se decía en esos textos de los rabinos que debía religiosamente guardarse las medidas de la jupá, la tienda donde consumaba el acto, el hombre y la mujer, tenían que mantener las mismas medidas del santuario. ¿Y qué pasaba en el santuario? En el santuario se encontraba el arca de la alianza y se ofrecía la sangre para expiar por los pecados de la humanidad y por lo tanto reconciliarla a ella con Dios, del pueblo judío, reconciliarlos con Dios. Era el lugar de la reconciliación, del amor, de la entrega, de la donación. ¿Por qué los judíos procuraban que las medidas de la jupá fuesen igual que el santuario? Para demostrarnos que así como se une la humanidad en el santuario, los judíos en el santuario con Dios, así también se une en el santuario el amor de la intimidad conyugal un hombre y una mujer. Esto es profundísimo en primer punto. El segundo punto, ¿de qué se parece esto a la cruz? ¿En qué se parece? Cuando Jesús en la cruz suspira fuertemente y dice todo está consumado, ¿qué pasó con el velo del templo?
se rasgó de arriba a abajo. Punto es muy importante. El velo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo a arriba. Lo que está demostrando es que el velo no lo rasgó el hombre, sino que lo rasgó Dios. Dios rasgó el velo separaba el santuario de la gente, era un velo, se rasgó inmediatamente. ¿Y qué era lo que hacía el hombre después de consumar el acto con su mujer? Le retiraba el velo del hombre. ¿Qué está mostrando aquí entonces la revelación? Nos está mostrando que así como el hombre judío de la época, después de consumar el acto, le quitaba el velo a la novia, así también después de consumar su entrega a Cristo en la cruz, le retira también el novio a su amada. Y esto nos lleva inevitablemente al Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Iniciamos con Génesis, llevamos por Apocalipsis. Resulta que el acto de quitarle el velo a la novia era un término específico que estaba en griego. En griego, retirar el velo o mover el velo se dice apocalipsis. Apocalipsis en griego significa eso, retirar el velo o revelar. ¿Cuándo era que revelaba la novia su rostro? Después de consumar el acto. Por lo tanto, el apocalipsis no es el fin del mundo. El apocalipsis es la revelación de la novia que se ha unido siendo una sola con el novio, lo que se llama como las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Todo esto evidentemente es una información bastante teórica, bastante doctrinal, digamos. Pero es importante bajarle acá al corazón para comprender que Dios no se opone nunca a lo que se desarrolla en el amor entre hombre y mujer cuando es auténtico, cuando es genuino, cuando realmente hay un deseo de entregarse, de una donación totalmente desinteresada. Antes, en esta entrega, Dios se hace presente. Y es por eso que el único sacramento o el único amor humano que es sacramento es el matrimonio. Porque el matrimonio, más allá simplemente de una alianza que apunta a este mundo, es una alianza que apunta al cielo, que le da incluso mucho más color a la comprensión bíblica. La realidad del amor matrimonial nos ayuda a comprender los misterios de Dios. En el matrimonio hay crisis, problemas, en un matrimonio también lo hay. De principio a fin, eso hay en la Biblia. De principio a fin también lo habrá en un matrimonio. Pero está la gracia, está el perdón, está la reconciliación. ¿Y qué hay en la palabra de Dios? Hay gracia y perdón y reconciliación. Es decir, que cuando hombre y mujer dan su sí en el altar, apenas están por el Génesis y terminarán en Apocalipsis. Es un camino de salvación, de redención. Es realmente hermosísimo. Y la intención de esto es que nos enteremos, nos demos cuenta que el amor humano es importante para Dios y Él viene a darle una altura valiosa, importante y mostrarnos que Él es el novio que nos ama, que se entrega, que se dona, que Él es la medida del amor y que en la medida que nos ajustemos a esa medida seremos realmente felices. Bueno, espero que puedas digerir todo esto porque es bastante, que lo puedas ver cuantas veces sea necesario, tomes apuntes, profundices, ores lo que se comentó aquí y Dios te pueda seguir iluminando en la relación que Él quiere tener contigo. Nos vemos en una próxima, que Dios te bendiga, un abrazo.